Mis apreciados hermanos, les doy la bienvenida a la lección número 3 de este nuevo trimestre, de este nuevo año que hemos empezado aprendiendo de Jesús. Estamos muy agradecidos con el Señor por sus bendiciones y por sus cuidados que siempre nos provee. Lección número 3, donde estudiaremos las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White para esta lección. El espíritu de profecía nos ayuda a comprender un poco más lo que hemos de estudiar. Se titula El contrato del diezmo. Les invitamos también, antes de comenzar, a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, que compartan este mensaje con todos sus amigos y familiares para que muchos más puedan conocer del amor del Señor como lo hacemos nosotros cada día y puedan ser parte de esta gran familia. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, antes de comenzar queremos que nos hagas dignos de tu presencia, que podamos aprender de tu palabra y poner en práctica cada mensaje. Bendice a cada persona que pueda escuchar este audio y que pueda ser fortalecido en cada momento. En Jesús, amén. Sábado 14 de enero, el contrato del diezmo. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Está en el tercer capítulo de Malaquías. ¿Cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en este capítulo? Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera a cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de éste sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 384. Todas las cosas buenas que tenemos son un préstamo de nuestro Salvador. Nos ha hecho mayordomos. Nuestras ofrendas, nuestros servicios más humildes, presentados con fe y amor, pueden ser dones consagrados para salvar almas en el servicio del Maestro y para promover su gloria. El interés y la prosperidad del reino de Cristo deben superar toda otra consideración. Los que hacen de sus placeres e intereses egoístas los objetos principales de su vida no son mayordomos fieles. Los que se nieguen personalmente con el fin de hacer bien a otros y se consagren con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad que en vano busca el egoísta. Los cristianos se olvidan de que son siervos del Maestro, de que le pertenecen ellos mismos, su tiempo y todo lo que tienen. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 436. Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo. El Señor se manifestó a Abraham y le dijo: yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo: verse en armonía con Jehová Emmanuel, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:3-9. Conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3:18-19. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. Isaías 54:17. El discurso maestro de Jesucristo, página 32. Toda alma convertida ha de saber lo que Dios exige en cuanto a los diezmos y ofrendas.
Todo aquello de que gozan los hombres lo reciben de la gran hacienda del Señor, y Él se agrada de que sus herederos disfruten de sus bienes. Pero Él ha hecho un contrato especial con todos los que se colocan bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, para que se muestren esa dependencia de Dios y su responsabilidad ante Él, devolviendo a su tesorería una porción determinada como algo que le pertenece. Esto ha de invertirse en sostener la obra misionera que debe ser hecha para que ellos puedan cumplir la comisión que les fuera confiada por el Hijo de Dios, precisamente antes de que dejara a sus discípulos. El Evangelismo, página 185. Domingo 15 de enero. El diezmo equivale a un décimo. El origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo, Génesis 14:20. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 564. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios, para que siempre que pasara por aquel camino pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor, y llamó a aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios. Con profunda gratitud repitió la promesa que le aseguraba la presencia de Dios que estaría con él, y luego hizo el solemne voto: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis 28, 20 y 22. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad, y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él derechos que estaban en el deber de reconocer, y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían concedido le exigían reciprocidad. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 184 y 185. Es parte de vuestra obra enseñar a los que traéis a la verdad a dar el diezmo a la tesorería, como un reconocimiento de su dependencia de Dios. Deben ser plenamente iluminados con respecto a su deber de devolver a Dios lo que le pertenece. El mandamiento de pagar el diezmo es tan sencillo que no hay sombra de excusa para desobedecerlo. Si dejáis de dar instrucción a los nuevos conversos acerca de este punto, dejáis sin realizar una parte de las más importantes de vuestra obra. El Evangelismo, página 185. Todas las décimas de Jehová son. En este pasaje se halla la misma forma de expresarse que en la ley del sábado. El séptimo día será reposo, sábado para Jehová tu Dios. Éxodo 20:10. Dios reservó para sí una porción específica del tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre, y nadie podía dedicar sin culpa cualquiera de esas cosas a sus propios intereses. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 565. Lunes 16 de enero. ¿Dónde está la tesorería?
He recibido instrucciones según las cuales hay una retención del diezmo que debiera llevarse fielmente a la tesorería del Señor para el sostén de los pastores y los misioneros que están abriendo las escrituras a la gente y trabajan de casa en casa. La obra de evangelizar el mundo ha sido gravemente obstaculizada a causa del egoísmo personal. Algunos, aún entre los cristianos profesos, son incapaces de ver que la obra del Evangelio debe ser sostenida por los recursos que Cristo les ha dado. Se necesita dinero para que la obra que se efectúa en todo el mundo pueda continuar realizándose. Miles y miles de personas perecen en el pecado, y la falta de recursos está obstaculizando la proclamación de la verdad que debe anunciarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay hombres listos para ir como mensajeros del Señor, pero por falta de recursos en la tesorería, no pueden ser enviados a donde la gente está rogando que vaya alguien a enseñarles la verdad. Hay muchos en nuestro mundo que anhelan escuchar la palabra de vida, pero ¿cómo pueden oírla sin un predicador? ¿Y cómo podrían vivir sin sostén los que sean enviados a enseñarles? Dios desea que las vidas de sus obreros sean sostenidas con cuidado. Son su propiedad y Él es deshonrado cuando ellos se ven compelidos a trabajar de una forma que perjudica su salud. Él es también deshonrado cuando los obreros no pueden ser enviados a lugares necesitados por falta de recursos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 42 y 43. Cuando los hombres pasan por alto las pretensiones de Dios establecidas claramente delante de ellos, el Señor permite que sigan sus propios caminos y cosechen el fruto de sus acciones. Quien quiera que se apodere para su propio uso de la porción que Dios se ha reservado, está demostrando que es un mayordomo infiel. Perderá no solo lo que ha retenido de Dios, sino también lo que se le dio como suyo. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 93. El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a Él. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática, que cada uno examine periódicamente sus entradas, las que constituyen una bendición de Dios, y aparte del diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso, debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Después de apartar el diezmo hay que separar los donativos y las ofrendas, según haya prosperado Dios. Este mensaje no ha perdido nada de su fuerza, su importancia se renueva constantemente, así como los dones de Dios se renuevan continuamente. No hay dificultad para comprender cuál es nuestro deber a la luz de este mensaje dado por medio del santo profeta de Dios. No se nos ha dejado para que tropecemos en las tinieblas y la desobediencia. La verdad se declara con toda llaneza, y todos los que deseen ser honrados ante Dios pueden comprenderla. El diezmo de todos nuestros ingresos es del Señor. Él coloca su mano sobre la porción que ha especificado que le devolvamos y dice: permito que uséis de mi abundancia después de haber apartado la 10ª parte y de haberme traído donativos y ofrendas. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 86. Martes 17 de enero. El propósito del diezmo. El pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de su servicio. Se especifican divinamente numerosas dádivas y ofrendas. Bajo el sistema judío, se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad, tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. En ocasión especial había ofrendas voluntarias. En ocasiones de la cosecha se consagraban como ofrenda para el Señor los primeros frutos del campo, el trigo, el vino y el aceite. Los rebuscos y las esquinas del campo se reservaban para los pobres. Las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas y del grano cuando se trillaba el trigo se apartaban para Dios. Así también se hacía con el primogénito de todos los animales, se pagaba un rescate por el primogénito de toda familia humana.
Los primeros frutos debían presentarse delante del Señor en el santuario y se dedicaban al uso de los sacerdotes. Por este sistema de benevolencia, el Señor trataba de enseñar a Israel que en todas las cosas Él debía ser el primero. Así se le recordaba que Él era el propietario de sus campos, sus rebaños y sus ganados, que era Él quien enviaba la luz del sol y la lluvia que hacía crecer y madurar la sementera. Todas las cosas que ellos poseían eran de Él. Ellos no eran sino sus mayordomos. Los Hechos de los Apóstoles, página 271. Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que Él puso en sus manos son el medio provisto para Él para la difusión del Evangelio. A los que muestran ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades mayores. Dijo el Señor: yo honraré a los que me honran. Dios ama al dador alegre. Y cuando su pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón agradecido, no con tristeza o por necesidad, lo acompañará con sus bendiciones, tal como prometió: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Primera de Samuel 2:30, Segunda de Corintios 9:7, Malaquías 3:10, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 569. En la medida en que el amor de Cristo llene nuestros corazones y domine nuestra vida, quedarán vencidas la codicia, el egoísmo y el amor a la comodidad, y tendremos placer en cumplir la voluntad de Cristo, cuyos siervos aseveramos ser. Nuestra felicidad será entonces proporcional a nuestras obras abnegadas, impulsadas por el amor de Cristo. La sabiduría divina ha recalcado, en el plan de la salvación, la ley de la acción y la reacción, la cual hace doblemente bendita la obra de beneficencia en todas sus manifestaciones. El que da a los menesterosos beneficia a los demás, y se beneficia a sí mismo en su grado aún mayor. Dios podría haber alcanzado su objeto en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre, pero Él sabía que éste no podría ser feliz sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y la benevolencia. Para que el hombre no perdiera los bienaventurados resultados de la benevolencia, nuestro Redentor ideó el plan de alistarlo como colaborador suyo, por un encadenamiento de circunstancias que exige manifestaciones de caridad. Concede al hombre el mejor medio de cultivar la benevolencia y lo mantiene dando habitualmente para ayudar a los hombres y fomentar el adelanto de su causa. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 421. Miércoles 18 de enero. Diezmar sobre el ingreso bruto o neto. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y saber mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. La Educación, página 253. Él da vida a todos y respiración a todas las cosas. El Señor dice: mía es toda bestia del bosque y los millares de animales que hay en los collados. Mía es la plata y mío el oro. Él te da el poder para hacer las riquezas. Salmo 50:10, Ageo 2:8, Deuteronomio 8:18. En reconocimiento de que todas estas cosas procedían de Él, Jehová mandó que una porción de su abundancia le fuese devuelta en donativos y ofrendas para sostener su culto. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 564.
En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu Santo, enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podía recibir la bendición de Dios. El Señor pasó por alto las casas de Israel, y se halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido, y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. El deseado de todas las gentes, página 205. La hospitalidad que esta mujer fenicia manifestó al profeta de Dios fue admirable, y su fe y generosidad fueron recompensadas en forma asombrosa. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes 17, 15 al 24. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mateo 10:41, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 348. Jueves 19 de enero. Un diezmo honesto o fiel. No es propósito de Dios que los cristianos, cuyos privilegios exceden por mucho a los de la nación judía, den menos liberalmente que los judíos. A cualquiera que fue dado mucho, declaró el Salvador, mucho será devuelto a demandar de él. Lucas 12:48. La liberalidad que se requería de los hebreos era en gran parte para beneficio de su propia nación. Hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Cristo confió los tesoros del Evangelio a las manos de sus seguidores y les impuso la responsabilidad de dar las alegres nuevas de salvación al mundo. Nuestras obligaciones son, por cierto, mucho mayores que las del antiguo Israel. Los Hechos de los Apóstoles, página 272. Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia el autor de todos los dones de la gracia. El cristiano debiera repasar muchas veces su vida pasada y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos, y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debiera reconocer todo esto como pruebas de la protección de los ángeles celestiales. En vista de estas innumerables bendiciones, debiera preguntarse muchas veces con corazón humilde y agradecido: ¿qué pagaré Jehová por todos los beneficios para conmigo? Salmos 116:12. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 185. Lo que cada mayordomo debe comprender a medida que se esfuerza por dar a conocer la gloria de Dios en nuestro mundo, ya sea que se encuentre ante infieles o príncipes, es que debe hacer de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas. El verdadero cristiano comprende que tiene derecho a llevar tal nombre únicamente en la medida en que eleve a Cristo con fuerza constante, perseverante y siempre creciente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Cuando seamos fieles en dar a conocer a Dios, nuestros impulsos estarán bajo el control divino
y creceremos constantemente tanto espiritual como intelectualmente. Pero cuando los hombres se unen para exaltar a los hombres y tienen poco que decir de Dios, se debilitan. Él abandonará a los que no le conocen en todo esfuerzo hecho para elevar a la humanidad. Solo el poder de Cristo puede restaurar la maquinaria humana descompuesta. En todo lugar, los que los rodeen vean que ustedes dan gloria a Dios. Colóquese el hombre a la sombra y permita que Dios aparezca como la única esperanza de la raza humana. Todo hombre debe afianzarse en la roca eterna, Cristo Jesús, y entonces se mantendrá en pie en medio de la tempestad. Alza tus ojos, página 79. Dios prepara la mente para que pueda reconocerlo como el único que es capaz de ayudar al alma que se esfuerza y lucha. Educará a todos los que se coloquen bajo la bandera para ser fieles mayordomos de su gracia. El hombre no puede evidenciar mayor debilidad que la de pensar que encontrará más aceptación ante los hombres excluyendo a Dios. Dios debe aparecer como supremo. La sabiduría del hombre más encumbrado es locura para con Dios. Dios ha dado al hombre principios inmortales, ante los cuales todo ser humano tendrá que postrarse algún día. Tenemos verdades que nos han sido confiadas. Los rayos de esta luz no deben ocultarse debajo de un almud, sino que han de alumbrar a todos los que están en la casa. Alza tus ojos, página 79. Viernes 20 de enero. Para estudiar y meditar. Libro Obreros Evangélicos, Efecto de la Recepción del Espíritu, página 304, nos dice: cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación, queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la verdad que le es constantemente revelada y da al Señor toda la gloria, diciendo: Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu revelador también obra en él los frutos de justicia. Cristo está en él, como fuente de agua que salta para vida eterna. Él es un sarmiento de la vid verdadera y produce ricos racimos de fruta para gloria de Dios. ¿Cuál es el carácter del fruto producido? El fruto del Espíritu es caridad, no odio, gozo, no descontento, y aflicción, paz, no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que tienen este espíritu son fervientes colaboradores con Dios. Tienen la cooperación de los seres celestiales y sienten el peso del mensaje que llevan. Hablan palabras de sólido criterio y del tesoro del corazón sacan cosas puras y sagradas, según el ejemplo de Cristo. El mensaje que debemos proclamar no es un mensaje cuya declaración necesitemos rehuir. Sus defensores no deben tratar de encubrirlo, de ocultar su origen y propósito, como quienes han hecho votos solemnes a Dios y quienes han sido comisionados como mensajeros de Cristo, como dispensadores de los misterios de la gracia. Nos hallamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos, porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora, y por la pluma de viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Pero es la vida de Cristo en el alma, es el activo principio del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. El amor de Cristo es la fuerza y potencia de todo mensaje que para Dios haya salido alguna vez de labios humanos. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi apreciado hermano y hermana,
que este mensaje haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos apropiarnos de él, sacar mensajes y enseñanzas que podamos poner en práctica y si en algo hemos fallado, por la gracia del Señor, poder rectificar nuestro camino. Que Dios te bendiga y te guarde.